Hola, en este video vamos a revisar lo que vimos en la clase del día martes 27 de abril, ¿ya? Ahora nos abandonó la Mistela porque prefiero ir a comer, pero ya volverá. Todas las gatitas vuelven. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a, revisar dónde quedamos, que fue la evaluación en base a la evaluación auténtica, ¿ya? Y no podemos olvidarnos del contexto. En esto profundizamos bastante en el video anterior, ¿ya? Y vamos a revisar algunas orientaciones didácticas para desarrollar estas famosas competencias comunicativas orales, po, ¿ya? Ya dijimos que teníamos que darle a los niños la oportunidad de hablar, la oportunidad de explorar, de explicar, de conversar, ¿cierto? Y que lo teníamos que hacer en base a la observación de los usos orales que tienen en las distintas comunidades donde ellos se mueven, a producir muchos y variados tipos de textos, a reflexionar también sobre cómo lo hacemos bien, lo hacemos mal, cómo mejorar en distintos aspectos, por ejemplo, lo fonológico, sintácticos o semánticos, y además practicar distintos juegos de roles basados en situaciones o en textos que hayan leído. ¿Ya? Eso vamos a revisar más adelante algunas de esas actividades. Recordemos que la escucha es una actividad base para todo, para todas las otras habilidades, incluso de la oralidad, y es importante que nosotros nunca olvidemos que somos quienes les damos esta imagen de expertos, ¿cierto? Somos un modelo de escucha. Como nosotros los escuchamos a ellos, ellos van a aprender que está bien escuchar, ¿ya? También como, miren, como, em, como los corregimos, así ellos también van a aprender que es importante corregir, cómo generamos esos espacios comunicativos para que ellos se escuchen, se cuenten, no olvidemos el propósito y realizar actividades donde participen de manera colaborativa, o sea, en grupos, ¿ya? Hacerles escuchar temas de su interés. Por lo tanto, debemos considerar que los estudiantes deben tener muchas oportunidades para tomar la palabra, para poder describir, para poder interactuar con otros, para desarrollar su vocabulario. Esto lo vamos a ir revisando un poquito más adelante, más adelante dentro de la guía, para exponer, para construir relatos, para dramatizar, para argumentar, ya, para entrevistar. También es importante. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, estas orientaciones para poder describir. Y aquí yo les voy a explicar algunas actividades para poder desarrollar la habilidad de describir. Por ejemplo, la oficina de objetos perdidos, que es cuando uno de los estudiantes se pone como en una oficina donde tiene un montón de objetos que son objetos de los mismos compañeros de la sala. Y así pueden dejar un objeto personal, puede ser el mismo tipo de objeto, por ejemplo, todos los estuches o cualquier otro tipo de objeto. El tema es que este estudiante que dejó el objeto debe venir a esta oficina y describirlo. Ojalá sin decir es un estuche. Igual puede decir, si son chiquititos, puede decir, les dije que iba a volver. Puede decir que es un estuche pequeño y describir las características de este estuche. Si ojalá la idea es que cada vez vaya dando más características físicas más que decir inmediatamente qué objeto es. Y la persona que está aquí sentadita va a revisar y le va a decir, ¿este es su estuche o este no es su estuche? De acuerdo a la descripción que esta persona hizo. El describe, ojo, muchas de estas actividades las podemos hacer desde muy chiquititos hasta más grandes y aún en enseñanza media, dificultando los objetos, precisando, queremos tipos de descripción física relacionadas con esto, dependiendo del material también qué otros tipos de descripciones se pueden hacer. Describe y compara. En esta actividad es interesante porque se debe contar con dos dibujos muy similares, pero deben tener por lo menos 5 u 8 diferencias, ¿ya? Pueden ser más o menos sutiles y a medida que van aumentando su año de escolaridad, pueden ser más diferencias y pueden ser incluso más sutiles todavía, ¿ya? Lo interesante es que estos dibujos se van a fotocopiar, van a tener ambos dibujos y se le van a pasar a todos los niños de la clase. Entonces van a tener, en parejas van a tener
cada uno de estos dibujos evidentemente distintos uno del otro, ¿cierto? Uno sería como el A y el otro sería el B. Y todas las parejitas de compañeros van a tener un A y un B, un A y un B, un A y un B. Y luego deben sentarse frente a frente sin mostrarse el dibujo y comenzar a describir alguna parte del dibujo por turnos, ¿ya? Uno frente al otro, sin que vean el dibujo, y describir los elementos más importantes de su dibujo, y el otro va a decir si su dibujo tiene las mismas características que está describiendo el compañero o si no, ¿ya? Puede ser también que uno comience a describir una parte, el otro diga, mira, sí, mi dibujo tiene exactamente lo mismo. Te voy a describir otra parte. Yo te describo ahora, después el otro, sí, eso también lo tiene. Ahora el otro comienza y se van turnando la palabra. La idea es que cada vez las descripciones sean un poco más minuciosas para poder lograr descubrir estas diferencias un poco obvias, ¿ya? Em, y evidentemente ya lo sabemos, tú lo hemos visto antes, el profesor debe modelar la actividad primero, ¿ya? Em, Esta actividad puede durar cerca de 10 minutos dependiendo de la cantidad de entrenamiento o de experiencia que tengan los niños en este tipo de juego. Y al final deben saber que son tantas diferencias, por lo tanto, al final van a compartir después del tiempo, mira, cuántas alcanzamos a descubrir y por qué no descubrimos las otras, qué fue lo que me faltó describir a mí o en qué me faltó observar de lo que tú me decías para poder lograr descubrir estas diferencias, ¿ya? Permite que utilicen el lenguaje en situaciones de juego para describir y comparar, que utilicen un lenguaje bien descriptivo, mientras ponen atención en ciertos componentes significativos, ¿ya? Eh, el describo y dibujo es bastante similar, pero en esta ocasión solo tengo una lámina. Y esa lámina, el estudiante que la tiene, la va describiendo para que el otro estudiante, su compañerito, la vaya dibujando. Por eso se llama describo y dibujo. La idea es que el compañero que describe lo haga con tal nivel de utilización de lugares, de recursos, de adjetivos, que el compañero que dibuja le quede lo más parecido posible al dibujo original. ¿Ya? También después se van a revisar y todo. El rompecabezas de desarrollo oral, esto conversábamos durante la clase que lo habían realizado ustedes con la profesora Mabel y que yo también lo había hecho con ustedes, que es cuando se reúnen en grupos bases donde leen un texto y luego estos grupos bases se dividen y se reparten entre todos los otros grupos que hay, pueden ser 10 grupos, por ejemplo, y se reúnen todos las personas que están, se enumeran, ¿cierto? El uno, el 2, el 3 y el 4. Todos los unos después se reúnen en el grupo de los unos, los del 2 en el grupo del 2, los del 3 en el grupo del 3 y todos los 4 en el grupo, con el grupo 4 y en esos grupos van contando de qué se trata su texto, ¿ya? Ojo, como esta es una actividad un poco compleja para realizar, se propone trabajar a partir de quinto y sexto básico, ¿ya? Bueno, aquí está mucho más detallada y ustedes pueden utilizar y ver otros materiales. Vamos a ver ahora interactuar con otros, diálogos y conversaciones, ¿ya? El momento del reencuentro, que es algo bastante parecido a lo que nosotros hacemos, que es destinar los primeros minutos de la jornada a conversar entre los estudiantes o con la profesora sobre lo que les pasó. Ya si alguien quiere compartir con todos la experiencia, puede hacerlo. El qué te pareció, estos son conversaciones y debates después de haber vivido una experiencia conjunta. Puede ser después de haber leído algo, después de que conocieron algo, un lugar, por ejemplo. Y así también pueden aprender a respetar turnos para hablar, a expresar ideas y puntos de vista. También acá este es muy interesante el hoy me siento de tal manera y tú. ¿Para qué? Para que los estudiantes tengan un espacio para expresar sus emociones y sentimientos, que hoy es súper importante que aprendamos a hablar de nuestras emociones y a entender qué nos produce qué y por qué nos produce eso, ¿ya? Lo interesante es que este tipo de actividades también las podemos hacer en otras asignaturas como en orientación, en consejo de curso, cuando se quiere hacer alguna actividad para unir al grupo, para conocerlo mejor y
se pueden llevar a cabo con relativa regularidad, ¿ya? Para que los estudiantes también reconozcan que no es malo hablar de lo que uno siente. Además, con eso vamos generando otras habilidades, como por ejemplo la empatía con los otros, una relación un poco más cercana de comprensión con el resto de los compañeros, que por lo general cuesta a veces lograrlo cuando no hablamos de nuestras emociones. Ojo que eso también puede influir en sacar un poco lo que es el machismo presente en nuestras salas y enseñarle a los hombres, a los niños, a los varones, que ellos también pueden hablar de sentimientos, ¿ya? Y de lo que les pasa, que esas cosas no son exclusivas de las niñas, de las mujeres, ¿ya? La idea es que ellos se sientan invitados a expresar esas emociones con total naturalidad y sin miedo a ser juzgados. También tenemos me da mucha alegría, o tristeza, o enojo, lo que sea, cuando me pasa esto. Y a ti, ¿cuándo te da alegría o cuando te pasa esto? ¿Qué te da? ¿Ya? Y esto también lo podemos organizar periódicamente y ellos pueden expresar, por ejemplo, qué otras emociones comparten frente a una situación o algo así. Y también, bueno, anoche tuve un sueño, evidente que cuenten y describan lo más posible qué es lo que soñaron, porque el mundo onírico, el mundo de los sueños, es muy extraño, no sigue las líneas cronológicas de lo que es la vida cotidiana. Entonces, esas expresiones oníricas que son tan fantasiosas, también es interesante que ellos puedan describirlas y compartirlas con los otros. Dar y seguir instrucciones. Esto ya también lo comentamos mucho en la clase, que algún grupo, por ejemplo, o sea, ya sabemos que en nuestra vida cotidiana estamos constantemente siguiendo o dando instrucciones, por lo tanto, estructurar eso eh, pareciera ser algo simple, sin embargo, no lo es tanto. Necesitamos cierta regularidad para poder hacerlo y saber en qué se puede mejorar. Entonces, por ejemplo, podemos hacer esto que se llama un juego, este juego se llama así, donde un grupo inventa un juego, describe las instrucciones y le pide a los otros que la jueguen de acuerdo a esas instrucciones. Y si tienen errores o si no pasa lo que dicen de acuerdo a las instrucciones que debería pasar en el caso de, bueno, ¿por qué los jugadores no hicieron lo que decía? Decía claramente que era lo que había que hacer. Creo que también se los di como ejemplo respecto de los origami, de que los estudiantes hicieran origami, un grupo hiciera un origami y luego ellos escribieran las instrucciones para que otro grupo hiciera el origami. Y al final, bueno, en mi experiencia, ningún grupo logró hacer el origami tal cual, porque con el solo hecho de decir dobla, gira, hacia un lado, hacia el otro, no con tanta claridad, hace que estos dobleces no lleguen a generar el cisne, el barquito, el monito que se espera, ¿ya? Dime la receta para cocinar, bueno, las recetas, ¿no? Lo interesante de las recetas es que muchas veces podemos comer. Y evidentemente ir revisando por qué algunos compañeros no pudieron hacer la receta que otros diseñaron, porque qué fue lo que les faltó, qué les faltó a ellos entender o qué les faltó a los otros escribir. Jugar al laberinto, esto lo podemos hacer en clase de educación física, lo podemos hacer en la clase de historia, lo podemos hacer en la sala, en el patio. eh, y la idea es que un grupo elija un representante a quien se le vendan los ojos para que pueda salir de acuerdo a sus indicaciones de este laberinto. El siguiente grupo se pone en otra punta del laberinto y empieza a avanzar de acuerdo a lo que dicen. Por ejemplo, avanza 2 pasos al frente, gira a la derecha, avanza un paso. Ya con los ojitos cerrados el estudiante debe hacer eso. Podemos poner también obstáculos. Y vamos a quedar hasta aquí nomás porque hasta aquí nomás fue donde llegamos en esta guía. Esto lo vamos a dejar pendiente para la semana después de la pausa. Entonces, chiquillos, tenemos muchas actividades muy variadas, que algunas son muy cortitas y que las podemos ir desarrollando con mucha regularidad en nuestras clases. Y lo interesante es que ustedes las consideren y las hagan para sus estudiantes sean una rutina interesante y agradable, cotidiana de realizar, ¿ya? Ahora que volvió la gata arrepentida con la coleta de las piernas, me despido, ánimo, tomen apuntes, recuerden, revisen lo que tienen y nos vemos en un siguiente video, ¿ya? Que estén muy bien. ¡Ánimo!